Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Colombia es una tierra de leones, un poema de Juan Gustavo Cobo Borda. País mal hecho, cuya única tradición son los errores. Quedan anécdotas, chistes de café, caspa y babas, hombres que van al cine solos, mugre y parsimonia. La independencia de Colombia está enmarcada en dos fechas importantes, una con el grito de libertad que fue exclamado el 20 de julio de 1810 y otra con la victoria de la batalla que lideró Simón Bolívar junto al Ejército Libertador el 7 de agosto de 1819. Entre estos dos puntos de inicio y cierre de una gesta diversa, hay muchos acontecimientos conocidos y otros que empiezan a tener notoriedad. En este programa de Días de Radio queremos presentar a ustedes temas, tonos, datos y relatos sobre la independencia. Del canal de YouTube, curiosamente, tomamos un relato sobre las historias de independencia de los distintos países de América Latina, que conservan una particular sincronicidad. Nombres, fechas, hechos y búsquedas hacen parte de este audio que nos cuenta cómo se fraguó la lucha independentista. Casi todos los países de América Latina se independizaron en el siglo XIX y la mayoría iniciaron sus luchas el mismo año, 1810. Algunos incluso celebran su independencia en fechas muy cercanas. Todo Centroamérica el 15 de septiembre, México el 16 y Chile el 18. ¿Acaso no se independizó cada país por su cuenta? ¿O se pusieron de acuerdo? ¿Las independencias de Latinoamérica estuvieron sincronizadas? Los procesos de independencia fueron complejos. Esta es una explicación muy sintetizada y dejaremos fuera mucha información interesante. No intentamos agotar el tema, sino despertar tu curiosidad e invitarte a investigar más. Lo que ahora llamamos América Latina eran colonias españolas, portuguesas y francesas. La riqueza de sus tierras, oro, plata, alimentos y especias, había sido saqueada por los europeos por casi 300 años y los habitantes de por acá se empezaron a cansar. Los primeros en decir basta fueron los habitantes de Haití, la colonia más rica del Imperio francés. La mitad del azúcar que se consume en Europa se produce aquí. Pues cómo no, trabajamos tan duro que la mitad nos morimos en una semana. Ay, bueno, pues es más barato traer más esclavos de África que cuidar a los que ya tenemos. Tras sangrientas batallas, Haití se independizó en 1795. Es la única de las independencias de América que fue iniciada y consumada por los más oprimidos. En la América conquistada por los españoles, aunque también había explotación, las cosas sucedieron de un modo diferente. La mayor parte del continente inició sus luchas alrededor de 1810. ¿Cómo ocurrió? Hubo varias causas. En primer lugar, en prácticamente todas las colonias, solo los españoles nacidos en Europa podían ocupar cargos importantes. Los hijos de españoles, pero nacidos en América, llamados criollos, estaban muy insatisfechos. En segundo lugar, aunque los franceses andaban por el mundo explotando gente, varios de ellos eran filósofos que pertenecían a un gran movimiento llamado la Ilustración. Creemos que el conocimiento humano puede combatir la tiranía para construir un mundo mejor. Libertad, igualdad, fraternidad. Las ideas de estos filósofos eran muy populares entre los criollos, y a partir de la independencia de Estados Unidos, los deseos de ser autónomos parecían realizables. El hecho que detonó los ánimos independentistas fue obra de otro francés famoso, este con acento italiano, Napoleón Bonaparte, que andaba conquistando media Europa y que se llevó al rey de España, Fernando VII, y puso a su hermano en el trono en 1808. Si los criollos estaban descontentos, ahora aún menos gracia les hacía obedecer a un rey francés. Así, surgieron movimientos insurgentes en 3 regiones de América. En el virreinato de la Nueva España, Miguel Hidalgo, Morelos y Allende iniciaron la revuelta. Al sur estaba el virreinato de Nueva Granada. El principal dirigente de la insurgencia fue Simón Bolívar. Más al sur se encontraban el virreinato de Río de la Plata, el de Perú y el Reino de Chile. Ahí, Bernardo O'Higgins y José de San Martín fueron los líderes más destacados.
Después de 10 años de pelea entre 1821 y 1822, los países se independizaron de la corona española. Junto con México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica formaban parte de la Nueva España y se independizan juntos. Y un par de años después, los países de Centroamérica se separan de México. Chiapas también fue un país independiente por un rato, pero luego se une a México otra vez. Cuando se independiza Nueva Granada, se creó un país enorme llamado la Gran Colombia, que era parte del sueño de Bolívar de que toda América Latina formara una gran nación. De ahí surgieron Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. De hecho, también República Dominicana, que se acababa de separar de Haití, quiso unirse, pero Haití seguía peleando y no los dejaron. Dominicana tuvo que esperar hasta 1844 para declararse independiente. Puerto Rico también quiso formar parte de la Gran Colombia, pero Estados Unidos tomó posesión de la isla gracias a un tratado con España. En la actualidad, los puertorriqueños aún debaten si quieren ser un estado de Estados Unidos, un país independiente o un estado asociado como hasta ahora. El virreinato del Río de la Plata se dividió en Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Después de su independencia, Uruguay fue invadido por Portugal a través de Brasil, pero pronto pudo independizarse otra vez. Por último, el caso de Brasil es muy especial. Este país era una colonia de Portugal. Cuando Napoleón invade el reino, el rey Juan VI, en vez de dejarse atrapar tan fácil como Fernando VII, se va con su familia a Brasil. La colonia se convirtió en la metrópolis. Su hijo, Don Pedro, se convirtió en rey de Brasil. En la península, los políticos empezaron a tomar medidas que disgustaron a los brasileños. Tras varios conflictos, el rey proclamó la independencia el 7 de septiembre de 1822. Finalmente, la independencia de Cuba, iniciada por el poeta José Martí, se logró debido a que los estadounidenses intervinieron, pero también impusieron un gobierno a su gusto que se pudieron sacudir hasta 1909. Así, las historias de nuestros países no están aisladas, sino que tienen orígenes comunes y nuestros destinos están entrelazados. Por cierto, casi todas las independencias empezaron con un grito. En México se llama el Grito de Dolores. Curiosamente, ¿cómo se llama el grito de tu país? Sara Echeverry lee una nota de la historiadora Natalia León Soler en Banred Cultural, la red cultural del Banco de la República, para ayudarnos a recordar las luchas de Haití por su independencia ocurrida en 1804, pero cuya agitación inicial proviene de 1789 con algunos ecos de la Revolución Francesa y su limitada visión de los derechos del hombre y del ciudadano, aplicables solamente a varones blancos y europeos. Así, se materializa la primera sublevación de personas esclavizadas en agosto de 1791. Sabine Manigat, socióloga y politóloga haitiana, destaca que la Revolución de Independencia de Haití inaugura el ciclo de las independencias latinoamericanas y del Caribe con una triple hazaña inventiva: la redefinición de la libertad en desafío frontal con la del siglo de las luces y de la revolución que engendró, la edificación de un Estado negro anticolonial y antiesclavista en el seno mismo del imperio colonial francés en la región, y el enfrentamiento victorioso con una potencia colonial, es decir, con el orden mundial vigente. La insurrección de los esclavos, la independencia de Haití. La independencia de Haití fue un hito en la historia de América. Fue esta la segunda nación libre del continente y se convirtió en un símbolo al considerarse su revolución como la primera y única de esclavos negros. Este hecho sin duda estremeció ese mundo moderno que se estaba forjando. Al igual que los europeos, la élite criolla de las colonias estuvo al tanto de las nuevas noticias que ocurrían en el Caribe. Muchos se preocuparon sobre el efecto que tendría la revolución haitiana en su sociedad. Otros, en cambio, la vieron como una esperanza. La insurrección se gestó entre 1790 y 1804. Estuvo marcada por revueltas de las cuales solo una logró su cometido en 1804. Pero vale la pena resaltar desde los rincones de la historia latinoamericana la solidaridad de Haití con las nacientes repúblicas independientes de América. Se podría decir que la historia de América se empezó a escribir en Haití. Esta pequeña isla, el primer lugar al que llegó Cristóbal Colón en 1492, fue entonces el escenario de la primera fundación, construcción y establecimiento urbano español del Nuevo Mundo, el Fuerte Navidad, ubicado en la parte noroccidental de lo que luego sería Haití. La vida de este fuerte, no obstante, fue corta. Mientras Colón se encontraba en España dando un informe a los reyes sobre su viaje,
En el fuerte hubo un alzamiento de los indios taínos que, al ser esclavizados para el trabajo minero y agrícola que se desarrollaba y el maltrato que recibían por parte de los españoles, desató una lucha que tuvo graves consecuencias. Por un lado, los pocos soldados españoles que guardaban el fuerte fueron asesinados. Se dice que algunos fueron incinerados en el momento en que los indígenas del lugar lo incendiaron. Por el otro, para los indígenas las enfermedades traídas por los españoles y las condiciones en que se encontraban debido a su condición produjeron un notable descenso de la población. Este sería el inicio de una exterminación silenciosa pero visible de los aborígenes, lo que implicó traer nueva mano de obra. Cuando Colón regresó en 1493, al ver el desastre decidió de nuevo recorrer la isla y usar los restos del fuerte en la construcción de uno nuevo, la ciudad de La Isabela. Esto hizo que la Española tuviera una división territorial. Mientras Bartolomé Colón fundaba La Isabela, por real cédula se decretó un indulto a delincuentes que deseaban instalarse en La Española. 5 años después se autorizó la introducción de esclavos negros a América. Haití se convirtió en puerto de llegada y salida hacia las colonias de América, lo que implicó que muchos se instalaran allí para trabajar en los cultivos de caña de azúcar. Se iniciaría así la expansión de la producción azucarera y de la conquista francesa de la isla, lo que generó un tratado entre España y Francia. A la parte francesa de la isla se le dio el nombre de Saint-Dominique. Los esclavos negros serían entonces la principal mano de obra para el trabajo en las plantaciones y conformaron una gran población. Allí llegaron además muchos piratas que buscaron refugio en la isla y consolidaron el contrabando. En particular, el de aquellos piratas negreros a quienes los franceses y burgueses blancos de la isla les compraban mano de obra esclava. Las condiciones en que vivían y trabajaban los esclavos en las plantaciones fueron el detonante para la rebelión, pues las noticias que venían de Francia y las que llegaban de Estados Unidos hicieron eco en las plantaciones. Mientras Francia se debatía entre la república y la autocracia, en Haití el alzamiento negro se inició al proclamar una reivindicación en la sociedad, en especial su libertad. Esto se consideró como la primera revuelta de los esclavos, y con ello los dueños de las plantaciones pensaron que la producción se detendría si se les otorgaba a los negros esos privilegios. Aunque el gobierno francés de 1792 les concedió la ciudadanía a aquellos hombres de color, la libertad estaría más lejos de lo que esperaban. Tal pronunciamiento generó una oposición en los blancos burgueses y blancos artesanos de la isla, quienes tuvieron que aceptar en 1794 la decisión de la abolición de la esclavitud en las colonias francesas. El general negro Toussaint, que durante las guerras entre Gran Bretaña, España y Francia participó en los bandos españoles y luego en los franceses con el fin de expulsar a los británicos de la isla, vio su objetivo de libertar a los esclavos cada vez más lejano. Luego de varias batallas y estrategias militares para la expulsión de los británicos de la isla, se logró a mediados de 1798, pero las hostilidades entre los mulatos y esclavos continuaron. Jean-Jacques Dessalines y Henri Christophe se unieron a Loubert contra las tropas francesas de Napoleón. Al mando el general Charles Victor Emmanuel Leclerc se conquistó la isla para los franceses y Louverture fue capturado y en 1802 enviado a Francia y enjuiciado por Napoleón. Al morir Louverture en Besançon en 1803, su lugar como general de las tropas rebeldes esclavistas lo tomó Dessalines, quien derrotó a los franceses en la sangrienta batalla de Vertières y proclamó la independencia de Haití el 1 de enero de 1804. Considerado como el padre de la nación, Dessalines formó un nuevo gobierno en Haití. En 1806, Dessalines fue traicionado por sus colegas Henri Christophe y Alexandre Pétion y fue brutalmente asesinado. Se inició un nuevo gobierno que apoyaría más adelante las luchas independentistas de las nacientes repúblicas como Colombia y Venezuela. El apoyo con armas y provisiones se dio a cambio de las promesas de emancipación de los esclavos en las repúblicas. La nota musical de este programa viene de las letras de Juana Salamanca Uribe, que nos permite conocer algunos datos sobre la música de la independencia. Se trata de un ejercicio histórico que da cabida a facetas de la vida cotidiana de la época y que destaca el papel de la música popular como medio de expresión, divulgación y caracterización social de percepciones y representaciones de la época. Las canciones que dejamos a ustedes son parte de la música tradicional colombiana y resultado de la interacción de los 3 aires culturales que confluyeron en nuestro país en las últimas centurias: lo indígena, lo africano y lo europeo. Escuchemos.
La música en tiempos de la independencia. La sociedad de la independencia era en su mayoría de tradición oral. La cantidad de personas que sabían leer y escribir era mínima. Las noticias, memorias de los pueblos, hazañas militares y políticas se transmitían mediante cantos, melodías y danzas. Esta costumbre hizo que cada momento de este período estuviese marcado por un ritmo específico. Aquí les contamos cuáles son los que quedaron en la memoria. La banda sonora de la Guerra de Independencia. Durante el enfrentamiento entre patriotas y realistas, los músicos también fueron reclutados para ir a combatir en las campañas militares, interpretando piezas musicales que buscaban levantar los ánimos de quienes combatían en el campo de batalla. La contradanza y el vals eran los géneros más populares en la época de la independencia. Algunas de estas canciones se volvieron famosas, como La Vencedora y La Libertadora. Ambas son contradanzas de composición anónima que sonaron tras el triunfo del Ejército Libertador en la Batalla de Boyacá de 1819 y que luego fueron interpretadas durante 15 días en Bogotá tras el recibimiento de las tropas de Bolívar. La Vencedora fue el himno nacional en la joven república. Por otro lado, el bambuco acompañó el ejército pastuso en la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824 para animar las tropas de José María Córdoba. La guaneña es una canción tradicional del folclore nariñense y fueron los miembros del batallón de voltígeros quienes la interpretaron. La independencia en canciones. Existen canciones compuestas años después de las campañas militares que buscan conmemorar aquellos sucesos y darles un lugar en la memoria sonora nacional. Cronistas y viajeros registraron en sus diarios la interpretación de piezas patrióticas poco después de 1819. Uno de ellos fue el militar sueco Carl August Goldman, quien visitó la independiente República de Colombia entre 1825 y 1826 y describió en su relato sobre Santa Marta a una orquesta compuesta por una gaita, maracas y un tambor, hecho de un tronco ahuecado con cuero que era tocado con los dedos y palmas. Uno de los intérpretes era un sambo que cantaba con emoción sobre la toma de la ciudad durante la Guerra de Independencia en la que había participado. También se conserva la partitura de la Marcha para los Funerales del Libertador, escrita en 1830 por el francés Francisco Sieyes, quien dirigía la banda de guerra de la provincia de Santa Marta. Por solicitud de Mariano Montilla, comandante general de dicha provincia, Sieyes escribió esta marcha para el funeral de Bolívar. La partitura se conservó y en el siglo XX fue arreglada para la orquesta de Blas Emilio Ateortúa.
Otra canción fue La Oda del 20 de julio, escrita por José María Rojas Garrido en 1872, cuando se institucionalizó ese día como fiesta nacional. La música fue compuesta por José Joaquín Guarín y la grabación la hizo Luis Dueñas Perilla, compositor, folclorista y padre de 2 integrantes de los Speakers, uno de los primeros grupos de rock que hubo en Colombia. Para hablar sobre las mujeres en la independencia, traemos para ustedes una entrada del Glosario de la Independencia en plastilina, una producción del Banco de la República. La definición de las voluntarias nos presenta a las mujeres que participaron en el proceso de la independencia, desempeñando diferentes roles como enfermeras, mensajeras, modistas o espías. Una de ellas manifestó a su hijo: «Ven a morir con los hombres. Nosotras las mujeres», volviéndose a las que la rodeaban, «marchemos delante». Voluntarias. Los habitantes de los pueblos las veían pasar decididas y dignas detrás del ejército. Unas iban solas cargadas de pertrechos y otras acompañadas de sus hijos. Conmovidos, algunos vecinos les brindaban alimentos que ellas cocinaban en los campamentos, además de lavar y arreglar la ropa de los hombres. Ayudaban en el combate y si perdían de vista a sus amados, corrían esquivando todos los peligros hasta encontrarlos. Hacían de enfermeras, daban consuelo y sepultaban los cadáveres. Arriesgando sus vidas, llevaban mensajes y servían como espías. Anónimamente lucharon y dieron la vida por la libertad con igual heroísmo que los hombres. La Independencia, una historia no contada, serie documental producida por Canal 13, recrea la gesta libertadora. Tomamos su primer episodio sobre las mujeres de la independencia para destacar su participación en tertulias literarias y la intervención en la sedición contra el gobierno español, su colaboración con las guerrillas y con el ejército libertador, como correo, espías y divulgadoras de las ideas. Entregaron a sus hijos para la guerra en el ejército patriota y en la misma forma acompañaron en numerosos casos a sus hombres en las campañas libertadoras. Buenas, hoy vamos a hablar de las mujeres en la independencia. Las mujeres en la independencia, como en muchos otros procesos de la historia, hemos sido invisibilizadas, porque el relato lo hicieron los hombres, que es como si los perros hacen la historia de los gatos, pues no la cuentan sino de los perros. Entonces resulta que nosotras, a la hora del relato, a la hora de los personajes en la historia, toda la cultura patriarcal, que particularmente fue tan fuerte en el siglo XIX, relatar el papel de las mujeres en la independencia es crucial, porque es hacer justicia a la historia, porque es dar puntos de vista mucho más amplios, porque es contar cosas que también sucedieron, que forman parte del relato y que no se conocen como tal. En un documento de una exposición que vimos en Londres, como pasa con la historia nuestra que nos enteramos de ella, es en otras partes, había un documento que se llamaba El Frente Doméstico, que era toda la consigna del apoyo que las mujeres iban a dar al ejército libertador en el norte y en el sur. Son las mujeres las que están organizando la recogida de alimentos y de ropa para los soldados que suben la cordillera del Llano. Las mujeres siempre están auxiliando, siempre están conspirando, siempre están de espías, siempre están cargando fusiles, siempre acompañan al soldado. Hay algunas que lograron clasificar a tener su nombre en la historia, algunas que lograron el protagonismo, como pues las que conocemos como Policarpa Salabarrieta, Rosa Zárate de Peña, Antonia Santos, que participaron activamente, que lo dieron todo por la independencia y que quedaron invisibilizadas en la historia. Está María Rosa Lazo de la Vega, ella entregó todo, su finca, el ganado, la comida, durante 4 años, ella se arruinó, dándole todo su patrimonio a los ejércitos patriotas. Hoy le deberían una fortuna casi que del tamaño de un PIB de un estado por todo lo que ella dio, pero nadie nunca la recompensó con eso. Veamos el caso de doña Gabriela Barriga.
Manuela Barriga es una mujer extraordinaria, quien tenía una tertulia en Santa Fe donde se conspiraba contra Fernando VII y contra el virrey. Cuando llega don Antonio Villavicencio, que es parte de lo que ocurre el 20 de julio, ella lo invita a su tertulia y él cae rendido a sus pies. Contraen matrimonio y luego Sámano la va a castigar y le obligan a vestirse de india de Chircate y la mandan a un pueblo de indios como castigo. También está la historia de Juana Bejar, que nació en Tame. Fue la primera mujer que llegó a convertirse en sargento primero de la caballería de la campaña libertadora. También es el caso de Dorotea Castro, que fue fusilada en Palmira junto con su esclava Josefa por auxiliar a los hombres del ejército libertador con caballos y con armas, que era exactamente lo que tenía que hacer el Frente Doméstico, auxiliar a los ejércitos. Si el nombre de Dorotea Castro queda invisibilizado en la historia, imagínese el de su esclava Josefa. Simona Amaya fue una mujer del ejército patriota que disfrazada de hombre peleó y murió en la batalla del Pantano de Vargas, y solo se supo que era mujer cuando murió. En el caso de Manuelita Sáenz, por ejemplo, que es la más reconocida entre nosotros, que hay una gran cantidad de referencias a ella en nuestra historia, aún en el caso de ella, a ella la llaman la libertadora del Libertador. O sea, la conocemos porque fue el amor de Bolívar. Pero si no hubiera sido el amor de Bolívar, entonces ¿quién hubiera sido ella? Ella era una mujer autónoma, libre, como somos las mujeres hoy día en el siglo XXI. Pero en esa época esto era de dar alaridos. Una mujer que se mandara sola, que tuviera pensamiento propio, que tuviera ideas políticas propias. Las mujeres en el siglo XIX estaban confinadas al espacio doméstico. Su encuentro con Bolívar es un encuentro de pares. Esto es muy importante, es un encuentro de pares. Es un encuentro de un hombre y una mujer que se entienden en una causa y en unas ideas. Y que hacen un complemento y hacen una sociedad para luchar juntos por la independencia. Así hay una gran cantidad de historias de mujeres que participaron activamente en el proceso de independencia. Las mujeres hemos participado siempre en todas las revoluciones, en el pasado como en el presente. Hemos estado en todos los procesos, pero después hay una selección donde nos invisibilizan, y eso fue lo que pasó con la independencia. Todos los contemporáneos de algún modo dejaron en las crónicas o en la pintura la huella de las mujeres, porque estaba en toda parte. Que los historiadores no las hayan visto es problema de los historiadores. Vamos a contar sus nombres, porque nombrarlas es una manera también de romper la invisibilidad, porque contarlas es una manera de hacer mucho más importante e incluyente este relato, que ha sido tan selectivo durante estos últimos 200 años. Dionisia Caicedo de Rovira. Carmen Rodríguez de Gaitán. María Cecilia Vargas. Francisca Moreno de Gutiérrez. Antonia Vergara de Sanz y Gutiérrez. Juliana Torres. María Josefa Ricaurte de Portocarrero. Eusebia Torres de Arboleda. María Dolores Roche de París. Josefa Gómez de Acevedo. Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación de Ibercer de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.